Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En Quito, 5 personas fueron detenidas por aparentemente realizar transacciones económicas sospechosas. Las autoridades investigan si las captaciones o los capturados tendrían alguna vinculación con alias Don Nasa, acusado de esta captación ilegal de dinero. Eran horas de la tarde cuando miembros de las Fuerzas Armadas dieron aviso al ECU 911 de que varias personas se encontraban en actitud sospechosa en el parqueadero del Ministerio de Defensa, en el centro de la capital. Aquí trascendió la noticia de que en el lugar aparentemente se encontraba Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa. Pero hasta aquí, las autoridades dijeron que esta información aún no se podía confirmar. Posiblemente fue este señor de la organización de Don Nazareno que se encontraba en esos sitios. Ya en horas de la noche, el Ministerio de Defensa publicó este comunicado, donde aclara que en efecto, en las instalaciones estuvo alias Don Nasa, pero evadió la seguridad utilizando la parte posterior de las instalaciones del organismo gubernamental. El documento señala además que se puso a órdenes de la Policía Nacional a 5 ciudadanos, 2 vehículos y todas las evidencias encontradas que permitirán las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer los hechos. Una vez que llega la policía, toma procedimiento, encuentran 2 vehículos, encuentran dinero en efectivo en varias maletas, por lo que se procedió a la aprehensión de 5 ciudadanos que se encontraban en el lugar de los acontecimientos. Por ahora, los 5 detenidos ya fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes. Miguel Ángel Nazareno actualmente enfrenta un proceso por presunta captación ilegal de dinero en la provincia de Los Ríos. Y es por este caso que se tiene previsto este viernes una audiencia preparatoria de juicio en su contra. Informó Ismenia Solórzano. En Esmeraldas, un guardia de seguridad fue baleado bajo la modalidad de sicariato. El cuerpo quedó tendido sobre las hierbas del parqueadero de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Las balas volvieron a retumbar en las inmediaciones del campus universitario. Según el informe policial, al guardia del Centro de Estudios Superiores lo sorprendieron en los exteriores. La víctima, en su desesperación por huir de las balas, ingresó hasta la universidad, pero el gatillero no falló. Es desde acá afuera donde ya le han ubicado 2 personas en una motocicleta, las mismas que ya tenemos las características. El hombre se desplomó en la zona de estacionamiento de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres. Amigos y estudiantes del guardia intentaron ayudarlo, pero todo fue inútil. Fue alcanzado por al menos 3 disparos. Nosotros hemos reforzado, hemos estado aquí, tenemos reportes de nuestros policías tomando contacto con los guardias. De un informe preliminar, una motocicleta con 2 sujetos la habrían abordado a la víctima. El copiloto aparentemente fue el encargado de terminar con la existencia de cañolita. Las investigaciones determinarán si el hombre estaba amenazado o qué problemas tenía. No existe personas heridas, la única persona que fallecida lamentablemente. El hecho causó conmoción entre la comunidad estudiantil. El nivel de violencia que enfrenta la ciudad al parecer se ha desbordado. Ese es el sentir de la población que a gritos pide tranquilidad. Nosotros no podemos ya ni siquiera dormir, no tenemos tranquilidad porque la universidad se ha convertido, yo no sé si en un blanco. El hecho de sangre ocurrió luego de 3 semanas, cuando sujetos armados ingresaron hasta el comedor del centro de estudios y atentaron contra la vida de un miembro de la seguridad del rector. Por suerte, en esa ocasión no hubo víctimas ni heridos. Que ponen una bomba, que si la otra vez también dispararon, ahora mira lo que está pasando. La policía insiste que se debe normar la circulación en motocicletas de 2 personas, que la ordenanza municipal existe, pero con un vacío. Pero no existe un reglamento para la aplicación, pues no sabemos cómo van a aplicar, qué sanciones van a tener. El sicariato habría quedado registrado en cámaras de seguridad de la universidad. En Quito informó Iván Casamen. Habitantes del barrio Quito Norte están preocupados por el accionar delictivo en el sector. Cámaras de video registraron varios robos a los vecinos.
Por acá la vecindad ya no sabe cómo enfrentar los robos y asaltos. Muchos han optado por instalar cámaras de seguridad en sus viviendas como medio disuasivo, pero a los extraños poco o nada les interesa. Los dispositivos han sido testigos del accionar delictivo, como este video que grabó el arribo de un auto negro. De este se bajaron 3 sujetos quienes sorprendieron a los ocupantes de otro carro estacionado en la vía. 3 antisociales en un carro negro pues se parquean aquí en la cuadra y les intentan asaltar a unos muchachos que estaban en un vehículo ahí. Los afectados eran habitantes del sector y estaban afuera de casa. Los hechos han obligado a tomar precauciones como no estacionarse en la calle, especialmente en la noche. Las víctimas del accionar delincuencial han sido sometidas con cuchillos y armas de fuego. Carteristas, les roban a los niños las bicicletas. Bueno, está un poco vulnerable el barrio para los robos. Este otro video, igual grabado en la zona, reveló el accionar de varios sujetos que intentaron ingresar a un domicilio. Uno de ellos logró vulnerar las seguridades y abrió la puerta del estacionamiento, pero algo no los dejó actuar y prefirieron irse. Esto no es solo de hoy, es de todas las noches. Ayer tuvimos otro evento también. En la noche quisieron robarse el carro del vecino de la parte de al frente. Sé que en la casa en la esquina se habían robado un carro. A las hermanitas de la esquina le asaltaron una mañana, a las 6:30 de la mañana. Nuevamente la calle Hugo Reyes en escena. Las cámaras registraron la actuación de varios sujetos que llegaron a bordo de motocicletas. En el sitio sometieron a un vecino que estaba en su moto en horas de la noche al indefenso hombre. Se le llevaron todas sus pertenencias y el vehículo. Le robaron la moto y le dispararon en la pierna. Así nomás, simple y sencillo. Al parecer el guión delictivo se repite en el norte, centro, sur y los valles. En Quito informó Iván Casamen. Detonan un artefacto explosivo dentro de una vivienda ubicada en el sector del Guasmo, en el sur de Guayaquil. Los afectados comunicaron a la Policía Nacional que habían recibido amenazas días antes del suceso. Con vidrios rotos y la puerta de ingreso parcialmente destruida, quedó esta vivienda luego de que sus ocupantes sufrieran un atentado en el que se utilizó un artefacto explosivo. Al llegar nuestros compañeros ya ven una escena en la cual pueden verificar daños en una vitrina de la tienda, en la puerta y en el medidor de luz. La bomba fue que estábamos dormidos y ¡pum! Y apestaba. Ese estruendo fue grande, yo vivo aquí a 7 cuadras. El suceso se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada de este jueves, en la cooperativa Pobladores Sin Tierra, en el Guasmo Sur. En el inmueble habitan 4 personas, 2 de ellas son de la tercera edad. Se conoce de igual manera que habría recibido amenazas anteriores a este evento y por ahí estamos trabajando dentro de este proceso investigativo para orientar a las unidades investigativas a este tipo de eventos que acá en el Guasmo prácticamente es el primero que se registra en los últimos meses. Con este caso, en lo que va del año serían al menos 5 los atentados con explosivos registrados en el puerto principal. El 21 de febrero, un hombre fue decapitado con dinamita en el bloque 2 de Bastión Popular. El 9 de marzo, detonaron una camareta tipo tumbacasa en el portal de un domicilio en la cooperativa Casitas del Guasmo. El 10 de marzo, arrojaron un artefacto explosivo en la ciudadela Tulipanes, sur de la urbe. Y 6 días después, detonaron explosivos en 2 casas, en Vacas Galindo, entre la 41 y la 42, en el suroeste. Aquí, un perro resultó herido, informó Jorge Salazar. 2 personas fueron asesinadas al estilo sicariato en Milagro, provincia del Guayas. Las víctimas no presentaban antecedentes y la policía ya está haciendo la investigación respectiva. Se trató de un doble crimen en el Cantón Milagro. 2 personas se encontraban en una vivienda cuando desconocidos ingresaron al inmueble, localizaron a las víctimas y les dispararon en repetidas ocasiones. Según lo que dicen autoridades de la Fiscalía, ninguno de los 2 presentaba antecedentes. Asesinato tipo sicariato, lamentablemente hay que decirlo. 2 personas jóvenes, Carlos David Benítez Martínez y Luis Fernando Fernández Morán, han dejado de existir a consecuencia de
certeros impactos de balas, de armas de fuego que han acabado con su vida. Familiares de los fallecidos se encontraban también en la casa, solo que estaban en la parte trasera de la misma. Dicen que todo ocurrió tan rápido que no hubo capacidad de respuesta. Las víctimas estaban dentro de su casa, en su cama, uno, otro en una silla, conversando en familia, y ahí han llegado los asesinos, han cruzado la pared, sí, y han procedido a acertarle una serie de disparos, más de 5 a cada uno. Los moradores del sector, pese a tener cámaras de seguridad en la zona, solicitan mayor resguardo policial. Tenemos en nuestras propias casas algunas que tienen cámaras de seguridad. Se observa videos en la noche de señores que andan con palos intentando, así es. Pero ¿qué hacemos nosotros teniendo simplemente el video? Si la policía también debería colaborar junto con nosotros haciendo rondas en nuestra ciudadela. Informó Julio César Saona. Un ciudadano de 40 años de edad fue baleado bajo la modalidad de sicariato en el cantón La Libertad. Según los testigos, a la víctima lo estaban siguiendo. El hombre intentó esconderse dentro de un domicilio hasta donde los sicarios lo siguieron y le dispararon. En el sector Jaime Roldós Aguilera del cantón La Libertad, un nuevo hecho sangriento se presentó en horas del mediodía, identificado como Giovanni Suárez Basilio, de aproximadamente 40 años, la víctima de sicariato, a quien según las primeras investigaciones indican que lo venían siguiendo. La víctima entró a un domicilio y lo alcanzaron en el interior, donde le dispararon con un arma de fuego. Únicamente se encontró una vaina percutida, un indicio balístico. En este momento posiblemente participaron de manera improvisada, es decir, caminaron. Me imagino que le ubicaron, me imagino que le perfilaron e inmediatamente procedieron al interior de un domicilio. Dice que ya le estaban esperando en la esquina, un flaco alto, ya le estaba esperando en la esquina. Gente que han visto, ya lo estaban esperando a él. Escenas de dolor por parte de familiares de la víctima se observaron en el lugar. El padre del fallecido señaló que su hijo tenía pocos meses de haber salido de prisión. La verdad es que él estuvo preso, él salió y ya tiene como 8 meses que no fue. Sí, él trabajaba así. Yo no sé, la verdad es que él no vive con nosotros, no vive con nosotros. La policía se llevó retenido a un ciudadano que presuntamente tenía una boleta de apremio. Esto causó indignación a los moradores del sector. Que tenía vigente una boleta de captura. Este momento se está coordinando con Policía Judicial y con Fiscalía para saber por qué circunstancias, bajo qué causas y en base a qué son los requerimientos de la boleta de captura. Agentes policiales acordonaron el sitio y realizaron las pericias de ley. Con esta muerte ya suman 19 las víctimas mortales con la modalidad sicariato en la península. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En el centro de Quito fue detenida una mujer por el presunto delito de microtráfico de drogas, mientras que en la ciudad de Cuenca, operativo antinarcóticos permitió el decomiso de 50 kilos de marihuana. Les llegó una denuncia, investigaron y en acto urgente tramitaron la orden de allanamiento para ingresar a un departamento ubicado en el sector de Baños, provincia de La Suay. En el interior, un centro de acopio donde encontraron varios bultos de una sustancia verdosa. Disminuir y tratar de erradicar a todos los grupos delictivos que se encuentran organizados y se encuentran al microtráfico, como les digo, en la provincia de La Suay. A la prueba de campo dio positivo para marihuana tipo cannabis. El peso del alucinógeno alcanzó los 50 kilos. Según el reporte policial, la droga estaba destinada para consumo interno. Una pareja de ecuatorianos fue detenida. Los agentes antinarcóticos sacaron del mercado local 10.000 dosis. Aparte de esto, tenemos 2 terminales móviles, una balanza y documentos personales de estos 2 ciudadanos que fueron aprehendidos en este operativo. Mientras en el centro de la capital de los ecuatorianos fue detenida una mujer, quien sería una de las mayores microexpendedoras de la zona de San Roque y sus alrededores, en poder de la sospechosa. Decenas de fundas que contenían marihuana. Que distribuye en dosis pequeñas para el consumo de personas, en muchas ocasiones lamentablemente jóvenes, adolescentes. De alguna forma el operativo intentó ser impedido por personas que aparecieron al ver la presencia de los agentes antinarcóticos. A pesar de los contratiempos, la mujer fue puesta a órdenes de la autoridad competente
los puntos críticos del centro histórico en la mira policial. Como el sector de El Tejar, San Juan, San Roque, Centro Histórico. Cerramos el resumen de narcóticos con un importante trabajo realizado en la ciudad de Esmeraldas, en operativos de control a agencias de couriers y correos. Agentes antidrogas con ayuda del Canteiron detectaron 10.000 dosis de cocaína que tenían como destino España. En Quito informó Iván Casamen. Una nueva muerte violenta se registró en el sur de Guayaquil. Una mujer recibió 4 impactos de bala al interior de su vivienda. La policía investiga el crimen. Fueron 4 impactos de bala que la víctima recibió al interior de su vivienda. En esta ocasión se trató de una mujer que llegó hace varias semanas al Ecuador para el sepelio de su padre. La fémina vivía en el extranjero y se quedó en Guayaquil por un tiempo. Jamás imaginó que iba a encontrar la muerte. Con mentiras, 2 sospechosos ingresaron a su hogar. Todo se desarrolló en las calles Francisco Segura y Tulcán, sur de la urbe. En la parte de afuera hay un rótulo que dice se alquila habitaciones. Es así que le contactan a la propietaria y personas se hacen pasar por personas que estaban buscando un lugar de arriendo. La propietaria baja y es así que los victimarios proceden a generar unos impactos de arma de fuego. Se encuentran al momento 6 indicios balísticos. 3 niños quedan en la orfandad. La víctima no presentaba antecedentes. Ahora que tratan de determinar quiénes llevaron a cabo este nuevo hecho de sangre, que deja más dudas que respuestas en el ambiente. La víctima de más o menos 26 años aproximadamente. De la información que se ha obtenido es que hace 5 meses retornó al país desde Costa Rica, asistió al velorio del padre. Las cámaras de seguridad no funcionaron en el momento del asesinato, así que por medio de demás pistas deberán continuar con las investigaciones. No aparecen al momento antecedentes. De lo que sabemos, estaban con unos 3 hijos que al momento están siendo por unos vecinos cuidados. Informó Julio César Saura. Así es, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se comprometió a pagar $140 millones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Este es uno de los acuerdos a los que llegaron las instituciones. La atención a los pacientes derivados del Seguro Social se mantiene. En una reunión a puerta cerrada y tras casi 2 horas de diálogo, finalmente hay luz verde. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, se comprometió a pagar valores pendientes a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Este es uno de los acuerdos entre las 2 instituciones. El IES se compromete a utilizar $140 millones que vamos a recibir de una devolución del IVA, que a su vez nos servirá para cubrir las obligaciones pendientes de años anteriores incluso que el IES tiene con Solca. Los pagos se realizarán hasta el 31 de mayo de este año, acorde a cómo se vayan liquidando las cuentas y lleguen los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas. Las autoridades ratificaron que se va a seguir garantizando la atención a pacientes oncológicos derivados del IES. Y en el acuerdo se manifiesta, eso se continuará atendiendo sin ninguna restricción a los nuevos pacientes, porque los actuales sí se los está atendiendo. Para la cancelación de estas obligaciones no será necesario que el IES haya realizado las auditorías que no se efectuó en los plazos estipulados. Además, se aplicará un descuento del 10% en las deudas hasta el año 2020. Algunos temas pendientes jurídicos serán abordados en una próxima reunión. Vamos a firmar un nuevo marco jurídico que nos permita que estos problemas no se vuelvan a dar. Esta noticia deja tranquilos a los pacientes oncológicos, pues podrán seguir con sus tratamientos médicos, que son una esperanza de vida. Pero si nos atienden, me están alargando mi vida. Es importante que se nos siga atendiendo, ¿no? Usted sabe que el tratamiento de cáncer es un tratamiento caro. Informó Priscila Cadena. La Corte Constitucional da un plazo de 24 horas al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que aclare si el veto parcial a la ley de aborto por violación la determinó por una inconstitucionalidad.
El documento elaborado por la jueza de la Corte Constitucional, Carla Andrade, corresponde a la objeción presidencial parcial por razones de inconstitucionalidad en contra del proyecto de ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas y mujeres en caso de violación. El efecto es el que establece el artículo 139 de la Constitución, que dice que si el presidente de la República objetara un proyecto de ley, cualquiera, este o cualquier otro, objetara un proyecto de la ley por causa de inconstitucionalidad total o parcial, allí sí iría a consulta y pronunciamiento previo de la Corte Constitucional el veto del presidente de la República. En este caso, eso es lo que se está haciendo. En este auto se dispone que el presidente Guillermo Lasso determine y especifique si el veto enviado a la Asamblea Nacional es por inconstitucionalidad. Básicamente le está diciendo, vea, presidente, ¿a usted le están acusando de esto? Responda si es falso o si es verdad. Eso le están diciendo. En concreto, se explica por parte de los especialistas en temas constitucionales que quedan dos alternativas ante lo que solicita la Corte Constitucional. Si hay inconstitucionalidad, devolverá a la Asamblea para que rectifique todo lo que tenga que rectificar. Y si encuentra que no hay inconstitucionalidad, devolverá a la Asamblea para que se publique el veto correspondiente. Para tal efecto, el primer mandatario tiene 24 horas para responder. Bueno, se gana que se inicie la acción. De hecho, podría tranquilamente la Corte decir no cabe la acción y dejarlo ahí, de una vez cerrar el asunto, ¿no? Lo va a tratar. De otra parte, en el punto 2 del documento se solicita que se ponga en conocimiento del presente auto a la Presidencia de la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General del Estado. Informó Javier Rosero. Productores y representantes de laboratorios farmacéuticos piden al gobierno mayor transparencia en el plan de externalización de farmacias. Solicitan a las autoridades que se abran espacios de diálogo con todos los actores involucrados. Hay incertidumbre en el sector farmacéutico ante los mecanismos de provisión de medicamentos para el sector público. Productores y representantes de laboratorios cuestionan la falta de transparencia y participación en el plan de externalización de farmacias, pues según indican, no los incluyen. Lastimosamente, en la última reunión que tuvimos con la ministra de Salud y su equipo, tampoco se nos dio información y específica información respecto de cómo se van a implementar tanto el plan de externalización, el tema de compras públicas y otras inquietudes que como sector farmacéutico, que como les digo, proveedor del más del 75% de los medicamentos, sí nos hace falta conocer. La ministra de Salud, Jimena Garzón, el pasado viernes aseguró que el plan está en proceso de calificación de las cadenas de farmacias. Nosotros hemos estado en contacto con las productoras farmacéuticas, hemos tenido varias reuniones. Ahora, por supuesto, nosotros en este sistema de externalización no estamos adquiriendo la medicación directamente de las farmacéuticas, porque las que se tienen que adherir son las cadenas de farmacias. En esta mesa directiva estamos los 3 gremios farmacéuticos de la industria nacional y extranjera, los más importantes y mejor dicho, los únicos. Desconozco cuáles serán los actores que le ha mencionado la ministra de Salud. Si bien es cierto, hemos sido llamados a reuniones netamente informativas, pero no hemos sido llamados para discutir, para nosotros plantear soluciones. Pero sí nosotros hacemos un llamado al gobierno. Tenemos los medicamentos, no queremos vender a través de distribuidores intermediarios. La ministra aseveró que capacitarán a todo el personal de salud en el uso del sistema y generación de la receta electrónica. Además que se está trabajando en la interconexión de las cadenas de farmacias que ya se han adherido a este nuevo sistema de abastecimiento de fármacos. Informó Roselena Vázquez. Brutal asesinato a una menor ecuatoriana de 14 años en Oviedo, España. Se presume que el responsable de este crimen sería un vecino que la acosaba. Una adolescente ecuatoriana de 14 años murió apuñalada en la ciudad española de Oviedo. El crimen se produjo cuando la menor regresaba a comer a su casa desde el instituto en el que cursaba sus estudios. Según versiones policiales, la joven habría sido abordada en las escaleras por su vecino, un hombre de 32 años de edad y de origen moldavo. El agresor le propinó varios cortes con un arma blanca. La escalofriante escena fue descubierta por el hermano de la víctima, que se percató que ella tardaba al subir a su condominio. Esto luego de que él le abriera la puerta del edificio.
El padre de la joven pidió al hermano que salga a buscarla y en la primera planta encontró la chaqueta de su familiar tirada en el suelo junto a rastros de sangre en el piso que se perdían detrás de la puerta de su vecino. Agentes de la policía acudieron a la vivienda e intentaron ingresar por la puerta principal, pero al no lograrlo entraron por una ventana. Los agentes hallaron al adolescente que yacía agonizante, mientras que el autor se había provocado por lo menos una veintena de cuchilladas en distintas partes del cuerpo. El sospechoso fue llevado al hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Informó Maite Morán. Sujetos son capturados por la Policía Nacional tras operativos ejecutados en el cantón Playa, provincia del Guayas. Una cámara de seguridad logra divisar a los sospechosos siendo apresados por la policía tras suscitarse el impacto de 2 vehículos. Los sujetos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía. Más adelante, alrededor de 70 entidades no autorizadas para realizar actividades financieras como entrega de créditos, inversiones o captación de dinero ya han sido denunciadas. Les tenemos un informe en breves minutos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Y como lo anunciamos, la Superintendencia de Bancos ha recibido 70 alertas de entidades no autorizadas para realizar actividades financieras como la entrega de créditos, inversiones o captación de dinero. Son miles las personas que denuncian haber sido estafadas por entidades irregulares. Más de uno ha escuchado de las empresas captadoras de dinero la oportunidad de obtener ganancias con depósitos y con el ofrecimiento de intereses altos. Lo cierto es que son miles las personas que han sido víctimas de estafas y ese es el llamado de atención de la Superintendencia de Bancos. Toda captación de depósitos que no haya sido autorizada por esta Superintendencia de Bancos, por supuesto, no es legal. Desde mayo de 2019 hasta marzo de 2020, la Superintendencia de Bancos ha recibido 70 alertas de empresas no autorizadas para realizar actividades financieras, como captación de depósitos, entrega de créditos o inversiones. Que se parezca al chulco, que esté fuera de cualquier parámetro. El riesgo es absolutamente alto y los ciudadanos también tenemos que aprender a ser responsables. La Superintendencia ha iniciado investigaciones propias para cerrar estas entidades. Además, se ejecutan tareas en coordinación con la Fiscalía, Policía y la Unidad de Análisis Financiera. Entonces, hemos contactado de manera personal, nos hemos hecho pasar por supuestos clientes para poder obtener la información de cómo ellos operan. En la Fiscalía se encuentran 66 denuncias en el 2021 y 4 en este año. De las indagaciones se conoce que en las operaciones irregulares, bajo el nombre de empresas supuestamente legales o de captación de inversiones digitales, lo que pretenden es confundir a los clientes para que caigan en estafas. Para que sepan cómo esta gente opera, que usan nombres de otras empresas que en algunos casos son empresas que están legalmente constituidas, pero hacen estas fachadas para poder evitar, para poder ofrecer esto y que los usuarios caigan en este tipo de fraudes. Existen canales oficiales para que los ciudadanos puedan realizar sus denuncias. Informó Priscila Cadena. En el ámbito político, el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, fue expulsado de la bancada Creo y Aliados. Ahora será independiente. La decisión la tomó el BAN tras una accidentada sesión del CAL que presidía Saquicela. La bancada del Acuerdo Nacional BAN, que reúne a Creo y Aliados, mantuvo una reunión la tarde de este jueves con el ministro de Gobierno y decidieron tomar una decisión tajante con respecto al vicepresidente del Legislativo, Virgilio Saquicela. En estos momentos acabamos de oficializar ante la Asamblea Nacional su salida por parte de la bancada del Acuerdo Nacional. Tras la reunión que hemos sostenido el día de hoy,
la mayoría de los asambleístas de nuestra bancada y deslindarnos tanto de las actuaciones del día de ayer como todo lo que de aquí en adelante vaya a realizar el asambleísta Saquicela. Y es que todo se desencadenó tras la sesión del CAL de este miércoles, cuando Saquicela asumió la dirección del CAL tras la apelación de la presidencia a Guadalupe Llori. Inmediatamente hubo una respuesta. Si no les han gustado que yo tenga criterio propio a la gente del BAN, lo recibo con total serenidad esta expulsión. No tengo nada yo que reclamar, ni decir, seguiré como Estado, independiente. Saquicela además ventiló discrepancias dentro de la bancada del Acuerdo Nacional. De los maestros, a quienes hay que mejorarles la remuneración, no le gustaron al BAN. Temas como las amnistías, donde estuvieron muchos luchadores sociales, no le gustaron al BAN. Y hoy día llegan a buscar un pretexto de lo que sucedió ayer en el CAL. El vicepresidente convocó una nueva sesión del CAL el lunes. Esto para conocer varias denuncias contra las máximas autoridades de la Asamblea. No caben las autoconvocatorias en las sesiones del CAL. Nuevamente el desconocimiento de la ley ha generado un proceso que termina perjudicando lo que corresponde a las denuncias y ahí tendrá que responderse en ese sentido cuál es la necesidad sobre ello. Informó Marilyn Jaramillo. A poco tiempo de cumplirse 12 años por la muerte del miembro de la Policía Nacional Froilán Jiménez, en la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010, su familia continúa demandando justicia. Este jueves se tenía que reinstalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, pero se postergó. Llena de impotencia e indignación, Sandra Jiménez refiere que por casi 12 años ha venido golpeando puertas sin encontrar respuesta ni justicia por la muerte de su hermano Froilán Jiménez el 30 de septiembre del 2010 en la revuelta policial. Yo no lo tengo a mi hermano lo mataron, a mi hermano lo asesinaron, la sangre de mi hermano está regada aquí en Quito. En esta tierra está regada la sangre de mi hermano y no existe delito. Este jueves estaba previsto que se reinstale la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, que se instaló el pasado septiembre por la muerte de Jiménez, quien pertenecía a la Policía Nacional, y los exmilitares Jacinto Cortés y Darwin Panchi, donde se conocería posibles vicios de nulidad. Pero un quebranto en la salud de la jueza María Ortiz alarga el calvario. Hay que recordar que ya esta investigación ha transcurrido o han abocado conocimiento más de 8 señores fiscales, más de 5 señores jueces. Vamos por el tercer gobierno y no existe una respuesta a las víctimas. En primera instancia el proceso inició como homicidio, pero se reformuló cargos por asesinato que se habría dado bajo la modalidad de ejecución con grave violación de los derechos humanos, siendo procesados 4 militares en servicio activo y 5 en pasivo. La gran mayoría de abogados pedimos la nulidad toda vez que para nosotros se han violentado varias partes del proceso. Es una investigación que ya va en 10 años abierta. No existe ningún indicio en contra de las personas que están siendo procesadas hoy. El tipo penal no existe en el catálogo de delitos del Código Orgánico Integral Penal. Es un tipo que salió del imaginario de la señora fiscal. Existe el delito no es inventado. Que hablen que existe algún tipo de ambigüedad en la categoría dogmática del tipo penal es diferente. Los 3 uniformados perdieron la vida cuando el expresidente Rafael Correa se encontraba en el interior del hospital de la Policía Nacional. En los exteriores del complejo judicial norte de Quito se apostó un grupo de militares como muestra de apoyo a sus compañeros. Y la orden emanada del expresidente constitucional de la República fue siguiendo todos los canales normales a través del ministro de Defensa, al comando conjunto. La familia de Froilán se fue con un sabor amargo a la espera de nuevamente ser notificada, informó Héctor Romero. El Hospital Básico de Pedernales sería entregado entre julio y agosto de este año. Así lo informó la ministra de Salud, Jimena Garzón, quien anticipó que solo falta el equipamiento y la contratación de personal. Tiene 1 año y 2 meses de atraso, pero según la ministra de Salud, un avance del 67.8%. El Hospital Básico de Pedernales es un viejo anhelo de 70.000 habitantes en la faja costera de Manabí. Todo el mundo tiene que salir corriendo a la parte más cercana, que sería en este caso Bahía o Santo Domingo los carros. Exponiéndose a que en el camino suceda cualquier cosa. Y ha pasado. Hay gente que no ha alcanzado a llegar y la ambulancia ha tenido que regresarse en medio camino con la persona ya fallecida. Entre junio y agosto de este año, entonces estamos trabajando
de la mano con el Ministerio de Obras Públicas para poder sacar adelante estos hospitales. Son laboratorios de análisis de sangre. Tras promover la construcción, integrantes de las fuerzas vivas asumieron una fiscalización ciudadana para que no falte ningún ladrillo o baldosa. El ingeniero Gabriel Martínez lo que nos dijo, está listo, yo me voy y les dejo la hora civil. Ustedes tienen que pelear por el equipamiento. El 5 de junio de 2020, el entonces asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, su asesor, y otros 6 funcionarios del SECOP, así como del consorcio Pedernales Manabí, fueron detenidos por el desvío de los fondos entregados para la obra. Todos admitieron la comisión de los hechos investigados. Cumplen 50 meses de prisión. No es posible que se utilice el dinero del pueblo para beneficio y lucro de una persona. No nos ponemos felices ni tampoco estamos tristes, pero Dios tarda pero llega. Y le llegó el momento. Es el laboratorio de tuberculosis y microbiología. Habrán 30 camas de hospitalización, emergencia, consulta externa, salas de terapias físicas y lenguaje, 2 quirófanos, 3 laboratorios, 4 consultorios y farmacia. La obra cuesta más de $18 millones. Recordamos que no solamente es la obra física, también es la compra de los equipos médicos y la contratación del personal. ¿Cuántos cuartos tenemos de hospitalización? Acá cuentan con 2 centros de salud tipo B construidos hace más de 30 años. De ahí la urgencia de su entrega, dicen en las fuerzas vivas. Para ayer, en Pedernales, con cámara de Hilario Vera, informó Jorge Escobar. El presidente de la República, Guillermo Lasso, cumplió agenda en Tena y Archidona, en la provincia de Napo. El primer mandatario evaluó los avances en la investigación contra la minería ilegal. El presidente Guillermo Lasso, a su llegada al recinto ferial kilómetro 3 vía Tena Archidona, recorrió el sitio donde están ubicadas 148 retroexcavadoras que se usaban para la minería ilegal, decomisadas en el operativo Manití el 13 de marzo de 2022. Señora fiscal, si usted personalmente viene y sobrevuela el lugar, se va a dar cuenta que aquí ha habido una gran cantidad de cómplices que han permitido daños a la naturaleza. Aquí se refirió a la reparación integral de la vía E45 troncal amazónica. Es una vía que está dentro del paquete de mantenimiento por resultados con financiamiento de la CAF. Luego se movilizó a la comunidad Porotoyacu para entregar el Centro de Desarrollo Infantil que fue repotenciado con el apoyo del municipio de Archidona. En que este centro, La Ortiguita, se va a preocupar de la educación intelectual y motriz de sus hijos. La tarde entregó títulos de propiedad en la comunidad Zancudo de la parroquia Aguano. También créditos a 30 años plazo con el 1% de interés. Además, un crédito de $3.4 millones al gobierno provincial de Napo para la construcción del puente en Misahuallí. Se entregan créditos a más de 15,000 personas en 3 meses por $50 millones. Eso es cambio. Durante todas sus intervenciones, el jefe de Estado cuestionó la falta de apoyo para aprobar sus propuestas de leyes por parte de la Asamblea Nacional. Sostuvo que ya no enviará más proyectos al legislativo, sino que gobernará vía decretos ejecutivos, reglamentos y otras herramientas. Informó Juan Sarmiento. $2 millones es el presupuesto destinado para la readecuación de la cárcel La Roca. Ese centro penitenciario albergará a reclusos que sean trasladados desde otros centros de privación de libertad, luego de un análisis de inteligencia. El lunes 4 de abril llegaron 5 de los primeros PPL que ya ocupan espacios en el interior de este centro carcelario. Allí trasladaron a quienes fueron señalados como líderes de organizaciones criminales y quienes serían responsables de la revuelta del domingo 3 de abril que cobró la vida de 20 privados de libertad en la cárcel de El Turi, en la provincia de Azuay. Sin embargo, el general Pablo Ramírez señala que los traslados por parte del SNAI no es algo nuevo y que constantemente realizan este tipo de acciones con la finalidad de evitar que se cometan crímenes en las prisiones del país. Diariamente tenemos varios traslados. El año anterior tuvimos 2,000 traslados
que son los que previenen, en algunos casos, muertes violentas. En lo que va del año, de enero a la fecha, hemos prevenido 83 muertes violentas al interior de los centros de rehabilitación. Pero el director del Sistema Nacional de Atención a Personas Privadas de su Libertad señala que los traslados hacia ese centro carcelario se darán solo en base a un previo análisis. No se tiene previsto, sino después de un análisis de inteligencia penitenciaria se establecerán los traslados. A pesar de que La Roca cuenta ya con sus 5 primeros huéspedes, Ramírez reconoció que todavía no tienen la implementación necesaria y que para eso tienen a disposición un presupuesto que asciende a $2 millones para habilitar 189 celdas. Equipamiento y tecnología, la misma que ya está siendo incorporada, y de esta manera, por motivos de seguridad, no podría detallarles. La Roca está ubicada en la parte posterior del complejo penitenciario de Guayaquil, en el kilómetro 18 de la vía Guayaquil-Daule. Las condiciones para quienes sean trasladados a estas celdas todavía es un tema que se encuentra en análisis. Es un régimen en el cual se establecen un horario de patio, un horario de interno en las celdas. Informó José Morales. Más adelante, gremio de panificadores piden que se fijen costos de insumos y materias para poder pensar en un techo al precio del pan popular. Los detalles aquí en TVC. Gremios de panificadores piden que se fijen costos de insumos y materias para poder pensar en un techo al precio del pan popular. Indican que el valor de la harina y el aceite ha aumentado en los últimos días y se vuelve insostenible seguir con el precio de 12 centavos. Tenemos que ponerle un techo al precio del pan. El anuncio del presidente no les cayó muy bien, que digamos, al gremio de panificadores artesanales del país. En una reunión entre todos los representantes provinciales propusieron que antes se debería poner un techo a los insumos y materias primas para pensar en fijar el valor del pan popular. Lo que queremos que le ponga un techo a las materias primas para nosotros poder trabajar tranquilamente y poder dar un pan a la mesa de los ecuatorianos. Indican que la intermediación de las industrias importadoras sería uno de los factores para el encarecimiento del precio de los insumos. Tiene que el presidente de la República, a través de sus entidades, hacer un control exhaustivo para que esto no siga sucediendo, el encarecimiento de la materia prima para elaborar la elaboración del pan. Es por eso que solicitan una reunión urgente con los representantes del Ejecutivo para buscar una alternativa a su situación actual. Nosotros no tenemos ningún estimado, nosotros queremos que el presidente de la República nos reciba y en conversación con él tenemos que decidir qué es lo que se va a tomar el correctivo para no afectar a la ciudadanía ecuatoriana. Que el precio de 12 centavos al pan popular y el aumento del valor de la harina, manteca y demás ingredientes le estaría generando pérdidas económicas importantes. Las panaderías están cerrando este momento. En la ciudad de Cuenca han cerrado más del 10% de las panaderías. ¿Por qué? Porque un arriendo es alto, los servicios básicos son altos. Entonces realmente no podemos seguir perdiendo dinero. Hoy por hoy aquí en Quito están cerrándose 2, 3 panaderías semanales. Está quedando mucha familia sin su sustento, sin trabajo. Anunciaron que de no obtener una respuesta por parte de las autoridades a sus requerimientos, realizarán una movilización masiva al Palacio Presidencial para ser escuchados. Informó Mauricio Sánchez. Gracias por su compañía, cariño y fiel sintonía. Un abrazo grande.